En estos días de cosecha sin precedente, Dios ha levantado ministerios ungidos a través de la tierra para entrenar y equipar a su iglesia. El currículum Nación a Nación les da una voz internacional a estos ministerios para que el cuerpo mundial de Cristo pueda ser bendecido por la unción particular y significativa que Dios ha puesto en cada país. Bueno, los novios se pusieron de acuerdo. Iban a hacer la boda en tantos meses, pero luego descubrieron que pues, les hacía falta plata para poderse casar. Entonces el novio decidió irse a trabajar a otra ciudad y juntar dinero y estarle enviando a la novia para poder juntar para la boda. Y faltando unas pocas semanas para la boda, pues la novia estaba un poco desesperada porque quería que el novio ya regresara. Y entonces le mandó un telegrama para acelerar su regreso diciéndole, no vengas demasiado tarde. Pero el telegrafista que capturó el telegrama puso una coma en medio de la oración. Y entonces el boletín que le llegó al novio fue, no vengas, coma, demasiado tarde. No era exactamente el mensaje que la novia quería mandar. Ella quería acelerar el proceso, pero el documento que llegó dijo todo lo contrario, que ya no era necesario que viniera. Por eso ahora vamos a entrar en el eufemismo. Sí, usted escuchó bien, eufemismo. Consiste en expresar con una suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a los lectores u oyentes. El eufemismo, que en ocasiones puede ser declarado tal cual por quien lo expresó, no necesariamente se debe al escritor original. En ocasiones, los traductores, en uso de no ofender a los lectores de su idioma, hacen un arreglo semántico para que la expresión no se lea ofensiva. Por ejemplo, conoció Adán a su mujer y dio a luz, es un eufemismo que usa una palabra suave, decorosa, para no usar una expresión como relación marital o relación sexual o alguna otra palabra que podría ser ofensivo en el argot cultural de los pueblos. Y entonces nos vamos a encontrar en la escritura que este tipo de expresiones son muy socorridas para ayudar a los lectores. Se da otro caso, por ejemplo, cuando Noemí aconseja a Ruth de que se acerque a Booz, y las expresiones en la escritura están lo suficientemente cuidadas como para que no se caiga en una semántica equivocada. Pero tenemos otro caso concreto que es el de Deuteronomio 23:13, que el eufemismo viste una acción. Tendrás también entre tus armas, dice, una estaca. Y cuando estuvieras allí afuera, obviamente vamos a entender al final de la explicación, que está cubriendo, como decir, fue al servicio sanitario. Cuando estuvieras allá afuera, lo dice. Entonces el eufemismo cubre de alguna forma el pundonor y el decoro de la gente. Y luego dice, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Entonces, cuando estuvieras allá afuera, realmente en el original hebreo dice cuando te sientes, refiriéndose a la expresión de defecar o de ir al servicio sanitario. Sin embargo, tanto los escritores
porque el escritor dice cuando te sientes no revela todo lo que en realidad es la magnitud del acto. Y más aún el traductor, cuando estuvieras ahí fuera, cubre totalmente el escenario como para que las personas puedan tener herramientas de pensamiento lo suficientemente altas, elegantes, puras, como para que no confundan una cosa con la otra. Entonces, se utiliza mucho esta expresión para que nadie se sienta ofendido y nadie sienta que el rigor del texto es tan agresivo que invade su privacidad o los elementos de su ética moral, que en ocasiones no son tan descriptivos. Pablo lo dice de otra manera después que las partes del cuerpo que cubrimos con mayor decoro porque no las exponemos, habla de una manera del vestir y lo dice con tanta elegancia y con tanta altura que, como dice el dicho mexicano, al buen entendedor, pocas palabras. Y el eufemismo es para eso precisamente. Es una figura retórica que en la Biblia está muy socorrida, la vamos a encontrar en muchas expresiones, en muchas ocasiones, en donde el escritor está describiendo, sí, pero al mismo tiempo está cubriendo realmente que la mente de la gente no se vaya a desviar a cuestiones equivocadas. Por eso el eufemismo a nosotros en el lenguaje de nuestra cultura posmoderna debiera darnos una ilustración, especialmente cuando hablamos de las películas, por ejemplo, hasta dónde permitimos que sean descriptivas, o de nuestras expresiones de lenguaje. Cuando hablamos y somos lo demasiado obvios con lo que decimos, o muy descriptivos, o usamos términos muy rebuscados para no herir a nadie con lo que estamos diciendo. Habrá lectores o escuchas desesperados que quieren que seamos más claros. Bueno, pero para eso existe la hermenéutica, para que si hay una expresión que de alguna manera no profundiza o no dice lo que queremos escuchar, vayamos nosotros al estudio de las figuras retóricas y encontremos como un eufemismo, incluso para quienes damos noticias a veces o damos nos toca dar a conocer un percance, necesitamos tener mucho cuidado en la forma que le decimos a alguien algo, ¿verdad? Entonces el estudio de los eufemismos nos va a ayudar para entender que hay muchas maneras de decir una misma verdad sin herir a la persona y sin ser demasiado descriptivos, de tal manera que la imaginación de las personas no se vaya a lugares equivocados. Siendo así, es muy importante también recordar el acto de Onán, que no se usa la palabra masturbación, no existía, pero Onán derramó en tierra, y es una forma como el escritor está usando un eufemismo que ni dice exactamente lo que pasó, no describe exactamente cómo, pero el buen entendedor en pocas palabras puede darse cuenta que la expresión es un eufemismo que está cubriendo. Es el mismo caso también de Noé con uno de sus hijos, ¿verdad? Que cuando Noé se embriagó se dio un acto deplorable con uno de sus hijos y la Biblia lo cubre con un eufemismo para que la descripción no sea tan obvia, de manera que esa expresión la puede leer un niño, un adulto, un anciano, y solamente cuando se tiene el punto de madurez en la personalidad para entender las verdades, se pueden entender completamente lo que se quiere decir. Siendo así, el eufemismo es una excelente herramienta que está en la Biblia, que se usa como una figura, pero que indudablemente a quienes alguna vez la puedan utilizar en alguna predicación, en alguna enseñanza, les va a bendecir para que la gente sea también impactada con el poder del Evangelio. Siendo así, vamos a seguir caminando en algunas dos figuras retóricas más
que necesitamos revisar. Hasta entonces, muchas gracias.